Continuando entonces con la creación de nuestro dashboard, observen que tenemos entonces algunos indicadores. Voy a aprovechar este espacio para colocar otro adicional y voy a copiar este elemento, copiar y pegar. Y este que acabo de copiar, pero ya vamos a copiarlo nuevamente, control C, control V, y este valor lo vamos a llevar acá, y aquí estamos hablando de trabajo, y aquí vamos a hablar entonces de y vamos a hablar aquí de costos. Entonces, vamos a colocar aquí, tenemos también, así como tenemos trabajo, tenemos también el costo. Vamos a buscar entonces las actividades, el costo de las actividades. Vamos a buscar entonces cantidad de equipo, fechas. Busquemos entonces si tenemos acá lo del costo. Remain, target. Tenemos trabajo, pero el costo, recuerde que lo tenemos entonces en nuestra tabla de recursos. Y entonces acá no tenemos costos. Vamos a buscar acá. Y vamos a tener que agregar otra tabla adicional. Sin embargo, basado en la información que tenemos acá, entonces tenemos también un campo que vamos a dejar aquí pendiente para poder rellenarlo. Y fíjense que las actividades también tienen un estatus. Hay actividades que se completaron, actividades que están en desarrollo y actividades que no han iniciado. Y eso lo podemos ver en la tabla de actividades. Si nos vamos a la vista de tablas y marcamos actividades, vamos a ver entonces que tenemos una columna que me indica, por ejemplo, el estado de la actividad. Vamos entonces a buscar la columna que demuestra la información dentro de todas las tablas, dentro de la tabla, mejor dicho, de actividades y todos los campos. Y voy a moverme hacia la derecha. Y aquí en el estado, el código del estado, en el status code, fíjense que te dice no estar. También, y todo con el prefijo TK, aparece, por ejemplo, TK no estar, TK, si seguimos bajando en todas las actividades de la base de datos, tenemos actividades también que están, y de hecho vamos a verla aquí en el filtro. Una vez, si nos vamos al filtro de la columna, tenemos entonces tres valores: activas, completadas y no iniciadas. Pero aparece en inglés. Si yo quiero personalizar esta columna, puedo reemplazar estos valores por medio de la consulta. Para eso vamos a abrir nuevamente nuestro Power Query. Nos colocamos en actividades, botón derecho, editar consulta. Y fíjense lo que vamos a hacer. Nosotros podemos reemplazar un valor, por ejemplo, por uno personalizado usando el reemplazar todos los valores. Y esto no afecta para nada a la base de datos, sino que es un comando que nos va a permitir que los valores que lea me los muestre, en este caso, con un tipo de descripción. Aquí tenemos entonces el código del estatus. Y yo me voy a ir a inicio, menú inicio, y nos vamos a ir entonces en la sección de, vamos a irnos entonces vamos a irnos a reemplazar valores. Entonces la columna que vamos a reemplazar va a ser la de estatus código, o sea, código de estatus. Entonces con la columna seleccionada voy a marcar entonces reemplazar valores y le voy a indicar cuál es el valor actual que voy a reemplazar y por cuál valor lo quiero reemplazar, así como si fuese Excel. Entonces, valor a buscar. Entonces vamos a ver cómo está escrito. Fíjese que TK está en mayúscula, que es el valor que vamos a buscar. TK en mayúscula, guión bajo, complete, y lo vamos a reemplazar por completado o completada, que son actividades, y aceptar. Y observen entonces cómo él hace el cambio en la consulta y todo lo que diga completada o todo lo que dice ahora va a aparecer como completada. Ahora vamos a reemplazar que dice no estar por no iniciada. Le indicamos reemplazar valores y será ahora TK guión bajo no estar, y lo vamos a reemplazar por no iniciada. No iniciada. Y aceptar. Y observen ahora que entonces va a completar no iniciada. Y la última que sería las que dicen active, la vamos a reemplazar por TK active por activas. TK guión bajo active. Vamos a ver si está escrito completo, igual, active.
el diferencia mayúscula y minúscula y vamos a colocar aquí como que están activas, activas y aceptar. Observen entonces que por medio de la consulta de Power Query pudimos entonces cambiar el valor, lo reemplazamos por un valor personalizado. Esto no afecta para nada a la base de datos Power de Primavera P6, sino simplemente la forma de cómo se va a presentar la consulta. Ahora nos vamos a inicio, cerrar y aplicar. Y vamos entonces a mostrar en el informe, vamos entonces a nuestra vista de informe, vamos a esperar que cargue la matriz nuevamente con los valores que acaba de reemplazar o la forma en que se van a visualizar esos valores. Fíjense que son 4.473 filas de la tabla de tareas y reemplazó todos los valores. Ahora nos podemos ir a la vista de informe, nos vamos a nuestra vista de informe, una vez que carga los valores, y en la vista de informe vamos a usar un objeto gráfico para mostrar esa información. Si ya terminó de cargarla, ahora sí. Y fíjense que ahora el status code aparece en español. Y de hecho también pueden personalizar los encabezados. Este lo voy a llamar status. ¿Ok? Y observen que es la forma que él va a mostrar entonces la columna. Esta columna se va a llamar entonces status para efecto del usuario y de cómo va a visualizar el campo. Una vez está haciendo el cambio, entonces el encabezado me va a mostrar, fíjense, ahora estatus. Ahora sí, una vez que termine de procesar esta tabla, nos vamos a ir a nuestra vista de informe y vamos a crear entonces un objeto gráfico. Vamos a usarlo, por ejemplo, en forma de un círculo. Vamos a hacerlo con un trimag. Con un trimag me va a mostrar entonces la cantidad de actividades que tenemos en forma proporcional de acuerdo a la cantidad que tenga. En medio del trimag me va a decir las actividades que están completas, aquellas que no se han iniciado y aquellas que están en curso. Entonces recuerden que este trimag se va a alimentar de la columna status. Entonces marcamos status para el trimag y observen que de acuerdo a la cantidad de actividades que hay entonces en el portafolio, me la va a mostrar. La categoría va a ser entonces el status. Y los valores, recuerden que va a ser el contar. Si queremos contar las actividades que están por categoría, fíjense que por ejemplo aquí la mayor cantidad de actividades están en no iniciadas. Voy a quitar el título, voy a darle formato al objeto visual, en general voy a apagar el título para tener más espacio y aquí tenemos entonces la proporción, por ejemplo, que él considera para mostrar el segmento de acuerdo a esa propiedad del estatus. Me dice, por ejemplo, fíjense, ahora que esta sería 3.793 actividades sin comenzar que comenzaron ahí 635 en la base de datos y 45 que están activas. Esto es para todo el portafolio, pero si yo marco un proyecto en particular, por ejemplo, este que es el 307, todos los indicadores se actualizan y me va a mostrar entonces, fíjense que aquí ninguna actividad está iniciada, de hecho, fíjense que el trabajo real es cero, no iniciada, vamos a buscar una que tenga, por ejemplo, avance, como esta. Fíjense, por ejemplo, esta me dice que se completaron 14 actividades. ¿Ok? No hay ningún trabajo restante, por eso que todo está completado, o sea, que es un proyecto cerrado. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver esta actividad, este proyecto, perdón, y esta tiene también la misma cantidad, este que tenemos acá, que es uno de los corporativos, no ha iniciado ninguna actividad, fíjense, me dice que son 14 que están no iniciadas. Vamos, por ejemplo, a visualizar esta, que es el 515. Acá tenemos, fíjense que sí tenemos una parte ejecutada, me dice, mira, de este proyecto, 55 no se han iniciado, 13 están completadas y hay 3 que están en curso. Ya que tenemos entonces los indicadores con respecto a este proyecto en particular. También lo podemos hacer, por ejemplo, por un área específica, por ejemplo, de los proyectos de IT. Serían entonces, me dice cuál es el estatus de las actividades de los proyectos de IT. Por ejemplo, fíjense, no se han iniciado 126 actividades de ese portafolio, 28 o del programa, 28 están completados y 11 que están activos. Y eso se corresponde solamente al portafolio IT. Y acá tenemos nuevamente el portafolio general de toda la base de datos de Primavera. Ahora, recuerden que también nosotros creamos curvas.
basados en las actividades. Entonces, pues supongamos que yo quiero presentar ahora quiero presentar una curva, pero esa curva va a ser con respecto a, y de hecho verificar que no tenga ningún tipo de filtro, y tenemos toda la información. Y entonces yo quiero mostrar, vamos a verificar que no tengamos ningún tipo de elemento en nuestro portafolio, en nuestros filtros. Por ejemplo, voy a marcar CP y lo voy a marcar nuevamente para verificar que no tenga ningún tipo de filtro. Ahora sí, lo quito. Y vamos entonces a crear entonces vamos a crear entonces acá eh, las curvas de trabajo, por ejemplo, basado en que yo quiero ver el trabajo lo quiero ver yo en forma semanal. Entonces, primero vamos a ilustrarlo con una tabla. Recuerden que tenemos que crear un campo acumulado, pero primero vamos a crear la tabla. Esto va a ser una tabla el objeto y después lo convertimos en curva. Esa tabla va a tener, vamos a trabajar en base a la fecha de inicio, el target start date, es los primeros elementos de la columna, o las primeras columnas. Entonces, el target start date lo vamos a llevar a columna y voy a desglosarlo solamente por año, voy a quitar el trimestre y voy a quitar el día. Pero también quiero entonces desglosarlo, no solamente por año y mes, sino también, por ejemplo, el día o la semana correspondiente a cada uno de estos años. Fíjense que hay proyectos que van desde el 2010, en nuestro ejemplo, hasta el año 2015. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a crear una columna acumulada, pero antes de eso vamos a colocar entonces una columna que me diga la semana, o sea, la semana dentro del mes y dentro del año, el número de semana. Para eso entonces vamos a tener que modificar nuevamente nuestra tabla de actividades con el Power Query. Entonces irme al inicio de la tabla, que sería tags. Voy a presionar el botón derecho y le voy a decir que quiero editar la consulta, editar consulta. Y acá en editar consulta estamos entonces en nuestra tabla de actividades, aquí la tenemos, entonces estamos en la tabla de actividades y yo voy a buscar entonces en nuestras columnas, voy a buscar la columna de Target Start Date, o sea que es la columna de la fecha de inicio planeada, de acuerdo a la línea base. Entonces vamos a buscar el Target Start Date, vamos a buscarlo entonces dentro de nuestras columnas, vamos a comenzar aquí que la tenemos de fecha, tenemos el late, tenemos también el early. Vamos a buscar entonces el target start date, que es esta columna de acá. Y yo le voy a duplicar. Botón derecho, duplicar, porque va a ser en base a la fecha, en la fecha programada, en la fecha, y aquí te la copia de esa columna. Y esa columna yo la voy a transformar para que me muestre la semana. Entonces me voy al menú contextual. Nos vamos a ir al menú contextual, transformar. Y en la sección D, y nos vamos entonces en nuestra sección, una que tenga la columna, nos vamos entonces a columna y fecha. Entonces aquí tenemos la fecha, desplegamos entonces fecha, semana. Entonces fíjense, puede ser la semana del año, la semana del mes, el inicio de la semana o el fin de la semana. A mí me interesa, como tenemos diferentes semanas, diferentes años, me interesa entonces la combinación de año y semana. Entonces vamos a marcar que esto lo quiero que lo muestre como semana del año. Y él me va a decir un número que corresponde al número de semana en el año. Y recuerden que tenemos varios años. Entonces, esta columna la vamos a llamar semana, que es una columna que estamos creando nueva, producto de una que ya existe, que es la de fecha de inicio, de acuerdo al plan inicial. Y ahora tenemos la columna semana. Entonces, me voy nuevamente a inicio, cerrar y aplicar. Ahora, en nuestra tabla yo puedo agregar entonces esa columna que me diga el número de semanas, porque la curva S la queremos por semana. Entonces, acá tendríamos entonces el año, el mes y también teníamos entonces ahora la semana en ese año. Entonces vamos a esperar que termine de cargar la información para hacer visible la columna que acabamos de ajustar para tal fin. Entonces ya estamos nuevamente en Power BI. Ahora entonces vamos a abrir entonces nuestra tabla de tareas que es Tags.
y voy a buscar la columna semana que acabo de ajustar para mostrar el número de la semana. Esta que está acá y lo va a llevar entonces después de mes. Verifique que no tenga ningún cálculo. Quiero mostrarles el número de semana solamente. Entonces, le voy a dar lista desplegable, le voy a decir no resumir. Simplemente que me diga, por ejemplo, el número de semana del año 2010, esta es la 27, la 28 de julio, la 29 que es julio, hasta la 31 que es julio. Después vienen las otras semanas del 2010. Ok, y aquí tenemos entonces ahora las semanas, porque este va a ser el valor que vamos a graficar, que es el número de semana, año y número de semana. Ahora vamos a agregar entonces el elemento que se va a graficar en el eje de las Y, que va a ser el trabajo. Entonces vamos a colocar acá vamos a colocar entonces el target word, va a ser otra columna que me va a decir cómo es el trabajo semanal. Esto si lo queremos tal como está, nos daría, sería un histograma, ¿no? Aquí tiene el trabajo semanal, pero yo necesito una columna ahora que me muestre el acumulado. Entonces, este sería, el nombre de columna sería trabajo semanal o el trabajo, vamos a colocarle solamente trabajo, el trabajo, y te dice cuánto fue el trabajo planeado por año, ¿ok? Del mes, y te dice el número de semana, o siendo el nivel más bajo el número de semana. Por ejemplo, en la semana 44 de octubre, se tenía planificada 28.538 horas de trabajo para todo el portafolio. Y acá tenemos entonces todas las semanas de todos los años. Dice, por ejemplo, que esta sería la semana 2, corresponde a enero del año 2012. Y como tenemos semanas diferentes años, esa es la idea entonces de darle esa jerarquía. De hecho, yo voy a copiar, esta tabla la voy a copiar, control C, control V, porque yo puedo sacar entonces en base a esto el histograma semanal de trabajo. Entonces ahora, como lo que me interesa solamente es el año y la semana, podemos quitar el mes, pero vamos a dejar un momento esta tabla, que es la que vamos a convertir en un histograma. Entonces esta tabla simplemente iba a reemplazar el objeto. El objeto va a ser entonces una gráfica de columnas agrupadas. Y le voy a indicar entonces que en el eje de las X va a estar el año, del año y el mes, y la otra columna va a ser la semana, que va a ser de subnivel también en el eje de las X. Por eso coloqué semana acá. Voy a quitar el mes para que solamente entonces sea mes-semana, para que me dé el histograma semanal. Aquí los tenemos. Y no es acumulado, recuerden. Y el eje de la Y va a ser el trabajo semanal. Y entonces este sería el histograma de trabajo semanal de nuestro proyecto. Recuerden que como aquí tenemos una barra de desplazamiento, porque recuerden que tenemos mucha información, son diferentes años. De todas maneras, este cuadro, que es el que vamos a completar para la curva, yo lo voy a quitar un momento, lo voy a echar a un lado, por ejemplo acá, para ajustar entonces el tamaño de ese histograma que estamos mostrando acá. Entonces, ese histograma yo ahora lo voy a marcar para ajustar el ancho. Entonces, ajustamos entonces el ancho. Y este va a ser el histograma semanal de trabajo desglosado, en este caso, desglosado en este caso por año. Ya tenemos entonces el año 2011, 2012, pero vamos a ordenarlo, tenemos que ordenarlo, así que vamos a, una vez que está acá, lo vamos entonces a las opciones, le vamos a decir ordenar el eje de las X por año, semana, que es por el año, ¿ok? De esta manera que me lo ordene, y aquí tenemos, y que sea en forma ascendente, ordenar el eje en forma ascendente. De esta manera que el primer año aparezca hacia la izquierda. Ya que tenemos ahora sí, tenemos el 2010, 2011, y si nos movemos hacia la derecha tenemos el resto de los años. Ya que tenemos entonces un histograma general del trabajo semanal del proyecto. ¿Ok? Te voy a quitar el título. Voy a irme entonces al objeto, formato del objeto visual, le apago el título. Y acá tenemos entonces el histograma con el trabajo semanal subdividido por semana. ¿Ok? Fíjense que creamos una columna semana precisamente para poder tener este objeto, y aparte de ese, el próximo que vamos a crear, que va a ser basado en este cuadro. Ahora sí, me enfoco en esta tabla donde voy a crear una columna que sea el trabajo acumulado. Entonces, ese nos va a dar origen a la curva S. Entonces,
Recuerden, para el trabajo acumulado vamos a usar entonces una medida que va a utilizar, entre otros elementos, va a utilizar el trabajo o la suma del trabajo, pero con una condición que sea, en este caso, el máximo, por ejemplo, a la fecha que corresponde a la línea para que me dé un acumulado. Entonces, para crear la medida, recuerden que tenemos que irnos entonces a nuestro menú contextual, inicio. Aquí tenemos entonces nueva medida. Entonces vamos a esperar que se abra la barra de fórmula de la nueva medida y vamos a completarla. Recuerden que la nomenclatura de esta fórmula ya la vimos también en la sesión anterior. Y entonces esperemos que cargue la fórmula, el editor de la fórmula para crear nuestra medida. Lo primero que vamos a hacer entonces es dar un nombre a la medida. Fíjense, en medida, yo voy a colocarle que esta medida va a ser el trabajo acumulado. Entonces vamos a colocarle acá que este va a ser el acumulado. 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 ¿Ok? Tenemos entonces acumulado. El acumulado va a ser igual a la función calculate de la suma de la columna target work, que es el trabajo planeado. Entonces vamos a buscar entonces la columna de la tabla de actividades, que está activo de tipo. Vamos a buscar entonces de la tabla de actividades. Buscamos el movando, que tenemos tags. Entonces sería tags, target work. Acá lo tenemos. Del tags target work. ¿Ok? Entonces queremos saber de la suma del tags target work. Cierro paréntesis. Coma. Para indicarle entonces la condición. Filter. Filter all. De la tabla activity, o no, esta tabla se llama tags, perdón, no activity, sino de la tabla tags, de toda la tabla tags. Buscamos entonces el nombre de la tabla, que recuerden que se llama tags, que son las actividades, de toda la tabla tags. Cierro paréntesis. De toda la tabla tags, que son de las tareas, coma, ok, voy a filtrar aquellas donde la tarea, o de la tarea, pero dicho, del tags, target, del tags, target, inicio, sería task, target, start day, ok, sea menor o igual, sea menor o igual. Entonces colocamos entonces acá, seguimos escribiendo nuestra fórmula. Espera un momento que me responda entonces el editor. Entonces sería, recuerden, entonces la función acumulada va a ser igual a calculate de la suma del trabajo, filtrando en toda la tabla de tareas aquellas actividades donde la fecha de inicio sea menor o igual al máximo de la fecha de inicio de ese mes. Entonces acá, antes de cerrar estos paréntesis, voy a colocar donde el target start day es, voy a colocar mediante los paréntesis, donde el target start day es menor o igual, menor o igual a el máximo, a la función máximo de el target start day, que es la fecha de inicio. Entonces vamos a colocar acá target start day. Busquemos entonces nuestra tabla target, sería tags, target, start day, que es la fecha de inicio. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver los paréntesis, que no se nos quede ningún paréntesis. Aquí tenemos dos paréntesis abiertos y uno que cierra, me queda uno. Luego se abren dos, serían tres, menos uno serían dos. Luego tenemos uno abierto, serían tres. Y al final tienen que cerrarse tres paréntesis. Entonces sí que serían tres paréntesis cerrados. Le voy a dar la tilde para verificar que no tenga ningún problema de error de sintaxis. Sobre todo generalmente por la falta de los paréntesis. Y luego que procese entonces la fórmula, si no arroja ningún error, para salir del editor, basta que nos coloquemos en cualquier parte vacía de nuestro dashboard. Vamos a esperar que termine de procesar entonces este último cálculo que acabamos de hacer.
Ya tenemos nuestro campo, que es un campo calculado. Recuerden que es una medida, que es el nombre que se le da a un campo calculado en Power BI. Busquemos entonces nuestro campo calculado que se agregó en nuestra tabla de actividades o tags. Y recuerden que le dimos un nombre. Aquí tenemos tags. Vamos a buscarlo. La forma de ubicarlo también es por un icono en forma de una calculadora. Vamos a ubicarlo. Voy a tomar, voy a buscar la medida. Vamos a buscar la medida acá. Entonces, en esta tabla vamos a insertar, en esta tabla vamos a insertar entonces nuestro acumulado, vamos a buscarlo, buscamos entonces el objeto que acabamos de crear, vamos a verificar si no fue que se agregó en otra tabla por error, vamos a buscar entonces en otra tabla, aquí no está, vamos a buscarlo en esta, y aquí está, acumulado, lo voy a llevar también entonces a, esta de acumulado lo voy a llevar a esta columna, y debería mostrarme entonces, ahora me va a mostrar acá el acumulado, fíjense que es el mismo valor y fíjense que va acumulando mes a mes hasta, vamos a verificar que acumule y si no, vamos entonces a abrirlo nuevamente, vamos entonces, estamos en esta tabla acumulado, lo vamos a mover de acá, este acumulado, vamos a darle doble clic para ver entonces cómo está funcionando, vamos a darle doble clic. Este es el campo, acumulado va a ser igual calculé de la suma del trabajo filtrado de toda la tabla tags, donde el target start day es menor o igual al máximo del target start day. ¿Ok? Y de hecho, como lo agregué en otra tabla, lo voy a mover de acá. Tengo que moverlo de alguna manera. O si no, eliminarlo del modelo. Vamos a ver si lo puedo mover, porque aquí no me está haciendo el cálculo bien. Lo voy a mover hacia las actividades. Entonces va a tener que eliminarlo de acá y eliminar entonces, así aprovecho de crearlo nuevamente, eliminar el modelo y voy a asegurarme que se agregue en la tabla de actividades para que pueda cumplir su función. Entonces me voy a ir a la tabla de actividades, tags, y acá es donde lo voy a agregar. De hecho, voy a copiar la nomenclatura antes que se borre para no tener que escribirla nuevamente. De hecho, había creado dos, así que voy a aprovechar la descripción que hice para una de ellas. Vamos a movernos hacia la otra tabla donde lo creé y no tenemos que transcribirlo. Entonces, busco acá acumulados. Este es uno que yo había creado. Voy a copiar entonces la nomenclatura de la fórmula de esa medida. Lo voy a copiar, ¿ok? Y de hecho, después lo voy a eliminar de acá. Voy a eliminar también este del modelo y me voy a asegurar de que esa medida que voy a crear se agregue en la tabla de actividades, de esta manera que muestre el acumulado. Voy a quitar entonces este campo que quedó vacío aquí para que desaparezca el error. Entonces, este campo no va. Estando en la tabla de tags, voy entonces a agregar las medidas. Esta medida la voy a borrar, esta nomenclatura por defecto la voy a borrar y voy a colocarle que esta medida, voy a copiar el código, se va a llamar acumulado, ¿ok?
Y aquí tenemos la suma del trabajo, filtrando en toda la tabla actividades, todas aquellas actividades que sean menores o iguales al máximo de la fecha de ese mes o de este periodo de tiempo. ¿Ok? Luego le doy a la tilde para aceptar la fórmula. Y ahora sí, vamos entonces a agregarlo en la tabla y después ordenarlo en forma ascendente para que entonces pueda mostrar en forma ordenada el acumulado de esta tabla. Entonces ahora tenemos la medida que acabamos de crear, que se llama acumulado. Voy a verificar que él la agregue. Y acá la tenemos acumulado. Vamos a esperar entonces que termine de actualizarse, de actualizar la tabla. Recuerden que es una de las tablas más grandes porque en la tabla donde están todas las actividades de todos los proyectos de la base de datos de Primavera a la cual nos conectamos. Ahora entonces este acumulado va a ser una columna también que se va a mostrar en la tabla o en el objeto tabla. Vamos a colocarlo acá, ahora sí, acumulado. Y para que se vea el efecto de la acumulación, recuerden que tenemos que ordenarlo. Fíjense que está ahorita desordenado. Fíjense que los años están mezclados. Y vamos a indicarle entonces que esta tabla me lo ordene. Ordenar por año. Y ahora me va a mostrar todos los años en forma ascendente. Vamos a indicarle que sería en forma ascendente. Vamos a verificar ahora. Tenemos el 2010. Luego tenemos entonces el 2011. El 2012. Y por último, el último mes del año 2013, 2014, y acá fíjense que demuestra entonces nuestro valor en forma acumulativa. Que entonces tenemos entonces el trabajo previsto para estos meses y aquí tenemos entonces el acumulado. Tenemos el trabajo, tenemos la semana y el trabajo que tenemos acumulado para estas semanas. Entonces ahora esto lo vamos a convertir nosotros en una curva. Aquí tenemos entonces el objeto curva y vamos entonces en esa curva. Recuerden que nosotros vamos a representar es en el eje de las X, va a ser el año y el mes. Y en el eje de las Y ya no va a ser el trabajo. En el eje de las Y vamos a representar solamente el valor acumulado. Solamente es el valor acumulado. ¿Ok? Vamos a seguir viendo qué problemas podemos tener acá. En este caso, nosotros no lo queremos por mes, sino solamente por año y subdividido por semana, que es una de las columnas que nosotros también teníamos personalizada. Vamos a buscar entonces las semanas. Aquí está, semana iría entonces al eje de las X y sería año, semana. Y vamos a ver entonces qué más. Este es el eje de las X, que sería, aquí tenemos entonces los años y aquí tenemos entonces el acumulado va a ser una suma, quitar campo, el acumulado, recuerden que aquí debe ser una suma, entonces vamos a indicarle acá que este cálculo es un valor, mostrar valores como ningún cálculo. Esta gráfica vamos a verificar que ordenar el eje por año, semana y ordenar en forma ascendente. Observen entonces que tenemos la semana y tenemos el año ordenado. Tenemos el año 2010 con toda la semana donde tenemos trabajo planeado y aquí viene la curva. Ok, solamente que tenemos una barra de desplazamiento por el tamaño de la curva en forma horizontal que requerimos entonces desplazarnos para poder verla. Vamos a hacer algunos ajustes, por ejemplo, vamos a quitarle el título en general, que no se vea el título. Ok, aquí tenemos entonces nuestra curva. Y si, por ejemplo, fíjense, dependiendo de lo que yo quiera mostrar, aquí porque lo estamos viendo por semana, pero si yo quito, por ejemplo, la semana, veríamos entonces la curva por año. Dice que es una curva pequeña. O si yo coloco la curva solamente a nivel de mes, dado que son muchos años,
Entonces yo colocaría el Target Start en el eje de las X, el Target Start Day. Y observen que esta sería entonces la curva, que sería por año. ¿Ok? Aquí tenemos la curva por año, pero subdividida por mes y por trimestre. Si quitamos el trimestre, entonces esta sería ahora la curva de año, mes y día. Y si quitamos el día, esta sería entonces la curva S del trabajo de todo el portafolio por año, mes y día. ¿Ok? Si escogemos solamente un proyecto en particular, por ejemplo, este que tenemos acá, este proyecto, la curva se referiría solamente a ese proyecto. Fíjense, por ejemplo, aquí me está mostrando la curva S, pero del proyecto que yo le indique. Fíjense que por semana el trabajo histograma y aquí tenemos la curva acumulada. Y si lo queremos, por ejemplo, solamente para un área específica, por ejemplo, para IT, entonces sería entonces el histograma de trabajo de ese programa de proyecto y tenemos entonces la curva S también de ese programa de proyecto. Y esta sería entonces de todo el portafolio de proyectos. Y observen entonces cómo a través de ese modelo relacional que hemos creado hasta ahora, fíjense la cantidad de indicadores que hemos podido sacar, pero recuerden que todavía nos faltan al nivel de LDT y también al nivel de los costos o los recursos que son los que tienen los costos, por ejemplo, de las actividades. Entonces, hola, acá tenemos entonces nuestra curva, pero por ejemplo, para este ejemplo de esta clase, para que vean, la idea era ver cómo crear el modelo. Acá tenemos entonces nuestra curva S, que también se actualiza dependiendo del proyecto o el área o programa. Tenemos los principales indicadores, el histograma de trabajo, tenemos las propiedades o categorías de ese portafolio o del proyecto en particular que seleccionemos, fíjense, y por ejemplo, este proyecto, fíjense que será su curva S o por ejemplo, de esta que tenemos acá, este serían sus datos y su curva S, o de este, por ejemplo, en particular también sus datos y su curva S. Y así quedaría entonces hasta ahora nuestro dashboard.